fueron arrestados otros 2, confiscándoles sus armas y el coche en que iban. En el barrio de Suleiman al-Halabi, y tras haber recibido datos de los vecinos, las autoridades competentes emboscaron a una banda terrorista armada que trasladaba un vehículo y que lograron aniquilar a todos sus miembros e incautarse de las armas en su posesión. De igual manera, en el barrio de Ansari al-Sharqi fue liquidado un gran número de terroristas. Asimismo, fueron requisados sus armas y un coche de tipo Gili, 2 dispositivos inalámbricos y un aparato de comunicación tipo Suraya. Asimismo, efectivos de la policía de la comisaría del distrito de Midán en Alepo persiguieron también a un grupo terrorista armado que intentó atacar a la comisaría y lograron aniquilar un grupo, destruir su coche y confiscar sus armas y sus municiones. En Dersol, las autoridades competentes persiguieron a los restos de los grupos armados terroristas que aterrorizaban a los ciudadanos y que cometían actos de asesinatos y de sabotajes. Las autoridades fueron capaces de matar y de herir a muchos de sus miembros. Asimismo, en el campo de la provincia, las autoridades competentes liquidaron a un grupo terrorista armado y destruyeron un mortero que estaba en su poder. En la provincia costera, del ataque a las fuerzas de seguridad persiguieron también a grupos terroristas en el poblado de Salma y sus alrededores y causando grandes pérdidas en las filas de los terroristas. En Homs, las autoridades competentes emboscaron terroristas que se trasladaban en un autobús en el barrio de Sultanía, en las afueras de la ciudad, causando fuertes bajas en sus filas y destruyendo autobuses en el que viajaban. En el barrio de Hamidilla, las autoridades competentes allanaron un escondrijo de terroristas y mataron e hirieron a varios de ellos. También las autoridades competentes hicieron frente a una banda terrorista armada que atacó a las fuerzas del orden y a la ciudad de Qusier, matando así a 8 terroristas, entre ellos 2 francotiradores, así como hicieron a otros 15. Mientras en Rastan, las autoridades competentes lograron destruir las sedes de los mercenarios terroristas. Respondiendo a los llamados de los residentes de la aldea de Carnas en Jamacampo, las autoridades competentes han comenzado a limpiar la aldea de los grupos terroristas armados y lograron capturar a varios líderes y miembros de los grupos terroristas y matar a otros, así como se incautaron de grandes cantidades de armas. En la provincia de Dara, las fuerzas de seguridad allanaron un escondrijo de terroristas en la ciudad de Busra al-Shan, logrando causar grandes bajas también en sus filas. La canciller rusa Sergei Lavrov anunció de que Occidente y otros países árabes animan a la oposición siria para levantar sus armas contra el gobierno sirio. En una rueda de prensa celebrada en la ciudad rusa, señaló de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó pruebas que demuestran que los grupos opositores armados en Siria recurren a la tortura. Con ellos hay que ejercer presiones, sobre todo aquellos las cuales hablamos desde hace varios meses. Lamentablemente, que nuestros colegas occidentales prefieren operar de forma diferente y de hecho están instigando junto a algunos países vecinos de Siria a combatir contra el régimen, agregó Lavrov, afirmando de que esta actitud solo causa más derramamiento de sangre. El jefe de la diplomacia rusa resaltó de que todas las partes han de implementar honestamente lo acordado en la reunión del Grupo de Acción celebrada en Siria. Asimismo, puntualizó también de que Moscú está convencida de que sería irreal imaginar que el gobierno sirio quede con las manos cruzadas al tiempo en que los armados estén presentes en importantes ciudades del país. Y no considerará ninguna reclamación, así como no aceptará de que sean registrados sus buques de zarpa hacia ese país. El Ministerio de Exteriores ruso anunció este sábado de que Rusia no tiene la intención de participar de ninguna forma en la implementación de las sanciones europeas contra Siria.
y no considerará ninguna reclamación, así como no aceptará que sean registrados sus buques que zarpan hacia ese país. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, señaló de que el Consejo de la Unión Europea adoptó el día 23 del mes en curso una resolución que supone la aplicación de 17 paquetes de sus sanciones contra Siria. El vocero de la Cancillería rusa reiteró la firme posición de su país, que rechaza la aplicación de las sanciones unilaterales sobre la parte siria y considerando estas sanciones como acciones que violan la soberanía de los estados y el principio de la no injerencia en sus asuntos internos, así como las atribuciones del Consejo de Seguridad respecto a la conservación de la paz mundial y la estabilidad. En el marco de sus operaciones de persecuciones a los restos de los grupos terroristas armados en las localidades de Damasco, Campo, nuestras Fuerzas Armadas lograron liberar a 2 expertos italianos que fueron secuestrados por un grupo terrorista armado hace un tiempo mientras trabajaban en la planta de generación eléctrica en Der Ali. Los 2 expertos afirmaron de que un grupo compuesto por 15 elementos terroristas los secuestró y los maltrataron y que nuestras Fuerzas Armadas fueron quienes les liberó de este grupo armado. El ministro del Interior, el general de división Mohamed Ibrahim al-Sahar, afirmó de que nuestro ejército valiente y que nuestras fuerzas de seguridad extirparán el terrorismo en todas las formas y que restituirá la seguridad y la estabilidad en el país. En una plática con la televisión estatal siria, afirmó de que existen algunas brechas que no deberían ser tomadas por nadie como una excusa para venderse a partes externas y agregó: estamos listos para ayudar a los desviados para que retornen a las sendas rectas y para que sean constructivos en la patria en vez de ser saboteadores. Al-Shar dirigió un mensaje a todos aquellos que portan armas a darse cuenta de que no son más que combustible explotados por otros cuyo plan es desestabilizar al país. Y con respecto a lo alegado por los medios de comunicaciones financiados por los petrodólares que alegaron de que sus fallecimientos en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Seguridad Nacional en Damasco, Al-Shar destacó: esto ya no es algo inusual para ellos, pues ellos y en el marco de la guerra psicológica que lleva a cabo contra Siria divulgaron sobre mí y otros tales noticias inverosímiles. Asimismo, Al-Shar subrayó de que volvió al frente de su trabajo con más ánimo y con gran mayor potencia y determinación a servir a la patria, diciendo: antes del cobarde atentado trabajamos con plena capacidad, pero ahora movilizaremos todas nuestras energías de reserva y multiplicaremos por 10 lo que hacíamos para dar seguimiento a los restos de los grupos terroristas que sobacan y la seguridad de nuestro país. La Iniciativa Nacional para los Kurdos de Siria condenó enérgicamente las declaraciones del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y sus amenazas de penetrar en las zonas fronterizas al norte de Siria bajo el pretexto de perseguir a los militantes kurdos leales del PKK. En un comunicado, la iniciativa advirtió al gobierno turco de cualquier violación a la soberanía siria, sea militar o de seguridad a las zonas fronterizas. Afirmamos de que los kurdos son un componente esencial del gran pueblo sirio y defenderán con todas sus fuerzas al norte de Siria y convertirán esa zona en un cementerio para el ejército turco que les van a dar a Erdogan y a su ejército fascista, que practican una guerra de genocidio masivo y de matanzas contra más de 25 millones de kurdos turcos, lesiones que nunca olvidarán antes de que su ejército profane un grano de tierra del suelo de Siria.
El periódico libanés Al-Ikhbar reveló informaciones sobre las zonas de concentraciones de los grupos armados a lo largo de toda la frontera del Líbano con Siria. En su edición de este sábado, el diario libanés dijo de que no es nada nuevo hablar de grupos armados que utilizan el territorio libanés como plataforma para lanzar ataques contra el ejército árabe sirio, pero que lo nuevo es el crecimiento de estos grupos tanto en número como en armas, ya que se puede hablar prácticamente que los campos de entrenamiento se han convertido en una realidad. El diario añadió de que uno de los órganos de seguridad del libanés recopiló información detallada acerca de las crecientes actividades de los armados en el lado libanés de la frontera norte. Fuentes libanesas de seguridad dijeron al periódico de que estos armados reciben a grupos salafistas y que les ayudan a infiltrarse dentro del territorio sirio y que esta estrategia ha comenzado después de haber recibido órdenes sobre la necesidad de elevar el nivel de apoyo y la preparación para llevar a cabo operaciones de gran calidad. Uno de los diputados de la zona de Wadi Khaled ha cobertura a estos grupos que ahora se están moviendo libremente y también que intentan diariamente infiltrarse en el territorio sirio a través de pasillos de las zonas de Akkar, dijeron a las fuentes de seguridad al diario. Como última noticia, 19 palestinos resultaron asfixiados a causa de la irrupción de las fuerzas de la ocupación israelí en la ciudad de Nablus. Fuentes palestinas informaron de que unidades especiales de la ocupación israelí, secundados por máquinas blindadas, irrumpieron en varios distritos de la ciudad y arrestaron a varios ciudadanos después de haber agredido sus hogares y lanzando también sus bombas lacrimógenas en su contra, así como apuntaron contra las ambulancias pertenecientes a la Media Luna Roja y a la mencionada ciudad. Aquí finalizamos con los titulares del día de hoy nuevamente. Las autoridades competentes causan graves pérdidas a los terroristas mercenarios en varias zonas del país. Rusia confirma que Occidente y algunos países árabes incitan a la oposición siria a la acción armada en Siria. Se advierte al gobierno de Erdogan de las consecuencias de cualquier violación a la soberanía siria. Aquí damos por finalizado este noticiero y que pase muy